Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Para inaugurar los vídeos de temática deportiva, hemos elegido contar la vida de un deportista especial para este canal. El más especial. Una gran leyenda que enseñó a muchos lo que significa ser un líder. Hasta dónde puedes llegar con determinación y confianza. Un jugador de baloncesto único en su especie, irrepetible. Fernando Martín, el héroe eterno. El deporte es la actividad de los héroes de hoy en día, llena de mitos, ídolos, leyendas. Los deportistas se han convertido en el ejemplo de esfuerzo, superación y liderazgo. Dirigen con pulso firme a sus equipos o logran grandes hazañas a nivel individual. Son seguidos como nuevos dioses por fans que cuelgan sus fotos en la habitación y pasan horas de tertulia sobre ellos, sus logros, comparándolos. Pero para nosotros hay uno en especial. El mayor guerrero de la historia del deporte, Fernando Martín. El jugador de baloncesto de los años 80 que revolucionó el deporte que practicaba con su fuerza y carisma. Fue un pionero que debutó en la NBA cuando ningún jugador europeo llegaba a la prestigiosa Liga Americana. Y su presencia marcó un antes y un después en el rendimiento de la selección española, llevándola a cotas ni siquiera soñadas unos pocos años antes. Pero para entender la dimensión de su figura, lo mejor es profundizar en ella. Fernando Martín Espina nace en Madrid, en abril de 1962, en pleno baby boom, y a muy temprana edad se podía identificar un deportista nato. Tenía facultades casi innatas para practicar cualquier deporte, pero lo que realmente marcaba la diferencia era su actitud, extremadamente competitiva. Antes de probar con el baloncesto practicó judo, natación y balonmano. En todos ellos destacó, llegando incluso a ser campeón de Castilla de natación. No fue hasta el año 1977, y con 15 años, cuando probó el baloncesto en el equipo del instituto en el que estudiaba. Tal fue su impacto en esa liga que al año siguiente le fichó el Estudiantes, que tenía su primer equipo en la primera división, para su escuadra juvenil. Ya esa misma temporada fue elegido para formar parte de la selección nacional de la categoría, llevando solo poco más de un año de práctica del baloncesto. Al año siguiente debutó con el Estudiantes Senior en la primera división, lo que hoy es la Liga Endesa, con 17 años, ninguna formación de base y solo un par de temporadas de experiencia. Esa temporada fue histórica para el club estudiantil, logrando el subcampeonato de España, con Martín en un papel destacado, titular de un equipo que aún se recuerda, formado por Vicente Gil, Alfonso del Corral, Charly López Rodríguez, el propio Fernando y Slap Jones. Con el éxito fulgurante y rabioso, empezó, como no podía ser menos, a llamar la atención de los grandes equipos de España. Y así, en dura pugna con el Joventut de Badalona, el Real Madrid se hace con los servicios del jovencísimo jugador, para que fuese fundamental en los éxitos futuros del club. Lo que nadie imaginaba es la manera en la que impactaría en un equipo de ese nivel. Ese Real Madrid era el actual campeón intercontinental, y venía de ser campeón de España y Europa en 1980. Era posiblemente el mejor equipo del mundo fuera de la NBA. No parecía probable que un joven de 19 años, apenas recién llegado en la práctica del deporte y en un equipo plagado de estrellas a nivel europeo, pudiese despuntar sin más. Pero una vez más, su competitividad y determinación lograron lo improbable. A pesar de que su equipo contaba con jugadores como Corbalán, Bravender, Romay, Rullán, Iturriaga o Delibasic, se convirtió en titular indiscutible y uno de los principales artífices en la consecución del título nacional de la temporada 1981-82, con unas medias de 13 puntos y 5 rebotes por partido. También consiguió los campeonatos nacionales de 1983-84, 84-85 y 85-86, ya convertido en el hombre fuerte de ese equipo, donde su tremenda fortaleza y su incansable espíritu combativo le convirtió en un jugador de una importancia capital. Era muy carismático y el favorito de la afición. Sus medias subieron hasta más de 20 puntos y prácticamente 8 rebotes por partido, pero su influencia en el juego estaba por encima de la fría estadística. Cada partido era una guerra y estaba dispuesto a ganar o morir en el intento. Nunca se rendía, nunca retrocedía, no tenía miedo a nada ni a nadie, solo una cosa en su mente: ganar.
Sirva como ejemplo la semifinal de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Zaragoza, año 1986. Faltaban 2 minutos 25 segundos para acabar el partido, y el Real Madrid perdía de 8 puntos. Lolo Sainz, entrenador de los blancos, pidió un tiempo muerto. En ese momento el partido estaba muy cuesta arriba, sin tiempo prácticamente para la remontada. Durante ese tiempo muerto, Martín gritó en alto, para que los jugadores del Zaragoza le escuchasen: «Tranquilo, Lolo, esto está ganado». Nuestro protagonista hizo honor a su frase y cambió el signo del partido. Varias jugadas defensivas llenas de poderío, una canasta en la zona y sobre todo una jugada en la que recibió el balón más allá de la línea de 3 puntos y anotó un triple a tablero, el primero que anotaba en años, cambiaron el signo del partido. Su equipo forzó la prórroga y finalmente se alzaron con la victoria. El propio entrenador del Zaragoza, el fallecido Manel Comas, reconocía unos años después que fue la actitud ganadora de Fernando lo que cambió el signo del partido. Pero en lo que respecta a títulos internacionales, encontró la horma de su zapato, lo que le privó del más importante de todos los que existían fuera de la NBA, la Copa de Europa, actualmente llamada Euroliga, y ese no fue otro que Dražen Petrović, el diablo de Šibenik, del que por supuesto este canal hará un vídeo en su momento. No es que no consiguiese títulos, ahí queda en su palmarés el Mundial de Clubs del año 1981, su primer título con el Real Madrid, y la Recopa de Europa en la temporada 83-84, título que enfrentaba a los campeones de Copa de los distintos países. Pero bien es cierto que alguien de su ambición y espíritu ganador solo podría conformarse con el mayor de los títulos, y ese no era otro que la mencionada Copa de Europa. Estuvo muy cerca de conseguirlo la temporada 84-85, llegando a la final contra el Cibona de Zagreb, equipo de Petrović. Y la verdad es que al iniciar la competición nadie esperaba ver al entonces equipo yugoslavo, hoy croata, disputando el partido por el título. Pero la explosión del Amadeus del baloncesto fue tal que acabaron plantándose ahí como un vendaval. Petrović no solo era un jugador descomunal, ofensivamente era algo que parecía llegado de otro planeta, sino que además provocaba innecesariamente al equipo rival para meterse en su cabeza y sacarlo del partido. Ya en las rondas previas se habían encontrado en 2 ocasiones. En ambos casos venció el Cibona, con 44 y 36 puntos respectivamente del genio croata. Además a esto se añadió que tras finalizar el encuentro disputado en Zagreb y con un más que provocador comportamiento por parte de Petrović, fingiendo agresiones, lanzando insultos y burlas a sus rivales, este escupió a Fernando Martín cuando se acercaba a saludarlo al final del encuentro. Así que la final se había convertido en una cuestión de orgullo para nuestro titánico protagonista. Aplastaría a su rival y zanjaría la polémica. Él era el indiscutible número 1 y no ese niñato salido de la nada. Nada más lejos de la realidad, ya que otro auténtico partidazo del jugador del Cibona aplastaba al Real Madrid y le privaba del ansiado campeonato continental. Nacía una rivalidad que duraría toda la década, incluso cuando fueron compañeros de equipo unos años después, entre 2 de los grandes de Europa de todos los tiempos. Es curioso porque hay grandes similitudes entre ellos. Ambos fueron jugadores del Real Madrid, debutaron en la NBA con Portland Trail Blazers y murieron jóvenes, aún en activo, ambos también en un accidente de coche. Incluso los dos tenían a un hermano como compañero de equipo. Pero sobre todo, lo que tenían en común es que eran ganadores natos, cada uno con su estilo, pero con el objetivo común de ser los mejores allá donde iban. Grandes antagonistas, pero a la vez unidos por la historia. En la selección española, las cosas le fueron mucho mejor, marcando un antes y un después de su presencia en ella. Debutó ya en el Europeo de 1981, con solo 4 años de experiencia en el baloncesto, pero fue en el Mundial de 1982 en Cali donde empezó a ser determinante y a marcar hitos. Acabó jugando 20 minutos por partido y anotando más de 13 puntos de media, pero con su participación se alcanzaron 2 logros para los anales de la historia. Derrotaron a los Estados Unidos y alcanzaron una semifinal mundialista por primera vez en la historia. Martín, con esa tremenda fortaleza física que poseía, su capacidad de brega hizo dar un paso adelante al conjunto nacional, que podía empezar a competir con selecciones como la URSS y Yugoslavia o la propia Estados Unidos, hasta hace muy poco inalcanzables. Los éxitos continuaron y en 1983 España se alzaba con la medalla de plata del Europeo de Francia, perdiendo en la final de un igualadísimo partido ante la Italia del también mítico Dino Meneghin.
Pero todo saltó por los aires en 1984, cuando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, España alcanzó la medalla de plata, disputando la final a los Estados Unidos, que contaban en sus filas con Michael Jordan y Patrick Ewing. Solo frente al combinado americano cedieron en todo el campeonato. Fernando Martín era el líder de aquel equipo, el timón de la nave, un logro que, para los que lo vivimos en aquella época, era poco menos que un milagro. Fernando llamó la atención de la industria de los videojuegos, que sacaron un juego para los ordenadores de esa época, Amstrad, MSX, Commodore, un juego basado en él y llamado Fernando Martín Basketmaster. En Estados Unidos también empezaron a fijarse en ese chico tan fuerte y obstinado que jamás daba un balón por perdido y cuyos ojos reflejaban la determinación de quien no teme a nada. Y cuando la NBA llamó a su puerta, alguien como él no podía decir que no. Era como un viaje al espacio, algo que solo los más valientes podían afrontar, un reto hecho a la medida de su necesidad de superación. Por aquel entonces, jugar en la NBA significaba la renuncia a hacerlo con la selección, pero su necesidad de encontrar nuevos y más difíciles retos para superar harían que ni siquiera eso le detuviese. Nunca volvería a ponerse la camiseta del combinado nacional. Tras un primer intento fallido en el año 1985, en 1986 ficha por Portland Trail Blazers, un buen equipo, donde tendría poca o ninguna oportunidad. Para empezar, los recelos a los jugadores europeos, a los que se consideraba de segundo nivel en la liga americana, no ayudó a conseguir minutos al principio, y posteriormente el intento por cambiar su estilo de juego al de una posición exterior no mejoró la situación. Él era un guerrero, un luchador, fuerte como un minotauro y con la mentalidad de un gladiador. Su puesto había de estar cerca del aro, no lejos. Todo ello, sumado a algunas lesiones, provocó que su primer año en la NBA no estuviese a la altura de las expectativas, así que decidió volver a España. Y aunque no logró los objetivos que se marcó, para nada era un fracaso. Logró algo increíble para su momento. Fue allí, compitió con los mejores jugadores del mundo, rompió fronteras, fue pionero, el conquistador. Todos los jugadores españoles y europeos que fueron tras él a competir allí le deben de alguna manera algo. Y de vuelta a España, y vuelta al Real Madrid, donde volvió a ponerse la camiseta con su icónico número 10. Pero la situación había cambiado mucho. Se marchó con un Madrid absolutamente dominador en España y volvió en un cambio de ciclo donde el FC Barcelona de Solozábal, Epi y Sibilio tenían el control de la Liga Nacional. Y además había otro factor, un fichaje recientemente realizado por los azulgranas pensando única y exclusivamente en hacer frente a Martín, un americano de gran clase, pero con problemas físicos que le impidieron triunfar en la NBA, con gran potencia y muy duro en el cuerpo a cuerpo. Audie Norris. No se puede entender a Cartago sin Roma, Alejandro Magno sin Darío, Julio César sin Marco Antonio o Blas de Lezo sin Vernon. No puede existir la leyenda de Fernando Martín sin Audie Norris. Son un ente único, indivisible. Los duelos de fuerza que mantuvieron durante las 2 temporadas y media en las que se encontraron fue simplemente titánico. Para nosotros el mayor duelo físico visto en el baloncesto. Ponía la piel de gallina ver cómo luchaban por la posición como si de un combate a vida o muerte se tratara. Según cuentan, un compañero del Barça ya avisó a Norris: con Fernando no puedes salir a jugar un partido de baloncesto, él sale a una guerra y está dispuesto a morir en ella. Audie tomó nota, y nunca podremos agradecerle lo suficiente que lo hiciese. Nos regalaron momentos únicos del baloncesto que solo podemos sentirnos privilegiados por haber vivido. Cuando Fernando Martín murió, Norris lloraba desconsoladamente, las lágrimas del enemigo íntimo, que sabía que nunca más podría enfrentarse a nadie como él. Seguro que Audie aún echa de menos a Fernando. Cuando hasta tus enemigos te lloran, ¿qué más se puede decir de ti? Especialmente bonito es el momento en que Audie Norris abrazaba desconsoladamente a la madre de Fernando Martín durante su funeral. Aún se nos encoge el corazón de recordarlo. Durante esas temporadas llegó a compartir equipo con su otro archienemigo, Dražen Petrović, pero a pesar del tremendo equipo que formó el Madrid con ellos dos, al final, y pese a conseguir ganar la Recopa de Europa y la Copa de España, no lograron el objetivo principal, que era ganar la Liga Española, por aquel entonces llamada Liga ACB. La falta de sintonía entre las dos estrellas del equipo y el mejor rendimiento del Barça como bloque lo impidieron. A pesar de ello, hubo otro de esos momentos épicos que tanto caracterizaban a nuestro mito durante la final de la Liga de esa temporada. El Madrid estaba perdiendo el playoff final.
2-1, y tenía que iniciar el cuarto, con una clara inferioridad de efectivos. Varios jugadores del Madrid estaban tocados. El propio Martín estaba lesionado y no podía jugar. Un estado anímico muy bajo, ya que el rival estaba a un solo triunfo de hacerse con el título y el equipo estaba en cuadro. Sin que nadie lo supiese, Martín se infiltró calmantes para ser capaz de levantarse de la cama y se presentó en el hotel de concentración de su equipo. Todos estaban comiendo, cabizbajos y con la derrota en sus rostros, incluido el gran Petrovic, cuando de repente se abren las puertas del restaurante del hotel donde comían y aparece Fernando Martín. Y de repente este les dice: que tengáis clara una cosa, yo no me levanto de la cama para perder. Y no lo hicieron. Fernando estaba tan tocado que prácticamente no pudo aportar nada efectivo al juego. Pero no hacía falta, estaba ahí. Con él a su lado, los jugadores del Madrid volvieron a creer en la victoria y ganaron. Así era él, hacía mejor a los demás con su ejemplo, la definición perfecta de un líder. El 3 de diciembre de 1989, el Real Madrid de baloncesto tenía un partido contra el CAI Zaragoza, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Fernando Martín estaba lesionado, no podía jugar ese partido, pero se dirigía al pabellón para apoyar a sus compañeros. De camino al encuentro, un accidente de tráfico en la carretera M30 acababa con su vida. Sus compañeros se enteraron que un jugador de su equipo había sufrido un accidente mortal, pero no sabían quién. Hasta que no llegaron todos y vieron quién faltaba, no lo descubrieron. Poco después se hizo pública la noticia de su muerte. Y ahí, justo en ese momento sucedió. Fernando Martín Espina, el invencible guerrero que nunca retrocedía, al morir se volvió inmortal, en nuestra memoria y en la historia. Sirva como ejemplo que todavía hoy, más de 30 años después de que nos dejara, cuando se conmemora el aniversario de su muerte en el pabellón del Real Madrid, se saca un gran mural que cubre todas las gradas en las que se puede leer: Fernando, tu espíritu sigue vivo. Un club de fútbol como el Real Madrid, el club de fútbol más importante de la historia, donde han jugado las mayores leyendas, solo tiene una camiseta con un nombre propio en sus instalaciones, y es la de un jugador de baloncesto, Fernando Martín, expuesta en el museo oficial del club y en el techo de su pabellón de baloncesto, a la vista de todos. Nadie nunca más podrá llevar su número, el número 10, que será suyo por siempre. Es el único jugador del club que ha recibido ese honor. Pero nuestra opinión es que no debemos entristecernos. Debemos recordar el privilegio que supuso para los que pudimos verle jugar. El héroe eterno, inmortal para nosotros, siempre estará aquí y debemos asegurarnos que así sea, para inspirar a los demás, para que su ejemplo de tenacidad y coraje saque lo mejor de nosotros. ¿A cuántas generaciones de jugadores habrá infundido esos valores? Así, hasta cuando no está, actúa como el ejemplo de líder que siempre fue, haciéndonos mejores con su ejemplo.